¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Y espero que muy bien porque te voy a tocar un tema que es bastante incómodo. Es el tema de cuánto ayudas a la iglesia económicamente. Cuando hablo de este tema siempre se me viene a la mente una chacarera o una samba, me parece, de un famoso cantante argentino, uno de mis favoritos, que decía que cuando se habla ya de cuestiones de justicia y de cuestiones económicas, normalmente el que está económicamente bien bicha la puerta y se aleja reculando, ¿no? Es decir, mira la puerta y se aleja retrocediendo, de tal manera que no se vea comprometido con este tema. Y cada vez que yo veo que sacerdotes en América Latina hablan de este tema y le hablan a sus feligreses de la necesidad de contribuir mejor con la iglesia, la gente piensa que le está hablando al del costado, no a él, ¿no? Cada uno piensa que le está hablando al del costado. Y en el mejor de los casos se siente un poco mal y ese domingo contribuye un poco más con el cepillo de la colecta para volver al mismo patrón de ayuda económica que tenía antes que el sacerdote diera el sermón pidiendo que la gente contribuya. La cosa es muy distinta en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, desde donde te hablo hoy, donde una iglesia que tiene muchísimos defectos y mucho que aprender del fervor y de la piedad de la iglesia en América Latina, sin duda. Pero esta fue una iglesia que se construyó en base al esfuerzo de los laicos. Y ahí hay una diferencia histórica muy importante con nuestra iglesia construida en América Latina y en España, donde básicamente en las épocas fundamentales de la evangelización fue la corona la que mantuvo a la iglesia para que el evangelio se predicara. Eso tuvo un valor enorme porque gracias a eso en 50 años se hizo una obra misionera alucinante y fueron las congregaciones religiosas las que con la ayuda de la corona realizaron estos actos misioneros. Pero cuando España dejó de ser la que regentaba nuestros países, y cuando se declaró la independencia, las primeras en morir fueron muchas de las misiones que eran mantenidas por la corona. México, por ejemplo, cuando todavía tenía el estado de California, lo primero que hizo el gobierno mexicano fueron vender las famosas misiones franciscanas que están a lo largo de toda la costa de California, ¿no? San Juan Capistrano, San Bernardino, el Carmelo, etcétera, etcétera. Y todas estas misiones, recién sería un presidente norteamericano, Abraham Lincoln, el que se las devolvería a la iglesia y a los franciscanos, ¿no? Entonces, esto es para que tengan una idea de por qué muchas veces los católicos tenemos esa mala costumbre de creer, como dicen muchos anticlericales, que la iglesia tiene una riqueza por ahí escondida y que con eso se mantiene, ¿no? Y que en consecuencia la limosna es una cosa que solamente hay que poner simbólicamente, pues, ¿no? No. Tu parroquia se mantiene con tus limosnas. Y si tu parroquia tiene problemas, ¿no? Es porque tú no estás dando lo suficiente. Así de sencillo. Y los otros en tu parroquia no están dando lo suficiente. Entonces, a veces o frecuentemente veo que muchos hermanos, hermanas, se molestan porque el sacerdote hace kermés, bingos, actividad y media para poder lograr contar con los fondos necesarios para terminar por lo menos tas con tas al final del mes, es decir, para no terminar en rojo, no terminar debiendo dinero, ¿no? Mucha gente también se queja, no encuentro al sacerdote, nunca está, siempre está ocupado. Bueno, muchas veces está ocupado, ¿sabes en qué? En cosas en las que no debería estar ocupado, como son las cuestiones administrativas. Si los laicos en América Latina contribuyéramos con nuestro dinero y nuestro tiempo, y ojo, no creas que dedicar tiempo reemplaza el dinero, ¿eh? Hay mucha gente que cree que porque anda en la parroquia ayudando acá y allá, eso le excusa de no poner nada o de poner muy poco en el cepillo, ¿no? Yo veo unas señoras en una parroquia, me acuerdo, sumamente comprometidas, iban siempre allí y siempre ellas eran las que pasaban el cepillo para pedir el dinero, ¿no? Nunca las vi poner un sol el sol es la moneda peruana, por si acaso, nunca las vi poner una sola moneda en el cepillo a ellas. No estoy haciendo un juicio, por si acaso, pero digo, muchas veces las personas que más cerca están de la iglesia no comprenden que esa iglesia necesita de mi contribución económica también. Y es más, que la contribución económica no solamente es una necesidad de la iglesia,
por si acaso, es una necesidad de nosotros los fieles. ¿Por qué? Porque tal vez algo que nos solemos olvidar es, y resulta que el olvido yo creo que no es casual, creo que tiene algo de olvido deliberado. Las iglesias, nuestros templos, se mantienen porque los laicos deben mantenerlos. Ese es un precepto de la iglesia. La gente se acuerda que ir a misa todos los domingos es un precepto de la iglesia. Tú te acuerdas con certeza que hay que comulgar por lo menos una vez al año, que hay que ir a misa los domingos y fiestas de guardar, que hay que confesarse por lo menos una vez al año. Por supuesto, ese es el mínimo indispensable, pero esos son los preceptos de la iglesia. Uno de los preceptos es contribuir al mantenimiento de la iglesia. Y por si acaso, si tú crees que poniendo la moneda de mínima denominación o el billete de mínima denominación de tu país estás cumpliendo con ese precepto de la iglesia, estás muy equivocado. Estás muy equivocada. Justamente el problema está en que nosotros tenemos que contribuir al mantenimiento, al sostenimiento de la iglesia. No existen esos fondos escondidos de la iglesia que están en algún lado, no existen esas riquezas. Me acuerdo una vez un muchacho que había sido acólito y que después se alejó de la iglesia y que andaba por ahí predicando en contra de la iglesia católica. Decía: yo he sido monaguillo y he visto cómo los sacerdotes, cuando llegaba la colecta, separaban los billetes y ellos se quedaban con el billete y dejaban las monedas para los pobres. Bueno, te digo una cosa, tanto el billete como las monedas han debido ir para el mantenimiento de la iglesia, es para sostener a la iglesia. ¿Cómo crees que funcionan los templos? ¿Quién crees que paga las cuentas de electricidad del templo? ¿Cuánta gente cree que está haciendo un gran favor diciendo: oiga padre, ese foco de luz está quemado, ¿no? Esta esquina está despintada? No, tú quieres hacerle un favor, tráele una caja con focos, con varios focos, para que él pueda reemplazar las bombillas de luz que están malogradas. Tú ves una esquina despintada, trae pintura, ¿no? O dona, dice: padre, ¿cuánto cuesta reparar esta esquina de la iglesia? Yo lo ayudo. ¿Por qué no juntas a otros 2 parroquianos si es que es más de lo que tú puedes hacer? Pero primero pregúntate si es lo que tú puedes hacer. Eso es lo que significa mantener a la iglesia. Eso es lo que significa cumplir con el precepto. Y además, en América Latina, gracias a Dios, está creciendo una pastoral que es la pastoral del diezmo. Es esta costumbre del Antiguo Testamento y que nuestros hermanos separados, los evangélicos, practican, de dar el 10% de lo que uno gana, de tal manera que uno amarre su donación a la iglesia a sus propias ganancias, de tal manera que exista una asociación entre lo que yo gano y lo que le doy al Señor como agradecimiento, como primicia. Pero por si acaso, para que no te asustes, en América Latina el diezmo es el 1%, o en el mejor de los casos el 2% en Chile, ¿no? Por ahí he escuchado que en algunas diócesis brasileñas intentan el 3%, pero ni siquiera es el 10% que es lo que debería hacer, que es el diezmo verdadero, ¿no? Dar el 10%. Sin embargo, sí te puedo decir que la visión de la iglesia, la función fundamental de la iglesia, la manera como la iglesia ve esta donación, es básicamente como un acto de caridad. Y el mismo Santiago nos dice: la fe sin obras es una fe muerta. Y las obras, Santiago las explica con un ejemplo concreto. En la misma carta de Santiago: ¿de qué sirve que le digas a un pobre: anda, ve, aliméntate, abrígate, si tú no lo ayudas? ¿De qué te sirve a ti decir: la iglesia hay que ayudarla, hay que sostenerla? Oiga, padre, este foquito, este farolito o esta bombilla está quemada. ¿De qué te sirve decir eso si tú no contribuyes a que eso cambie y eso mejore, ¿no? Y entonces la gente que se queja de que el sacerdote no está presente se daría cuenta que el sacerdote tendría muchísimo más tiempo si es que no tuviera que preocuparse por terminar el mes, por ver cómo termina el mes y a veces cómo termina la semana, ¿no? Lo cual agrega una enorme fatiga para los sacerdotes que han sido consagrados para atendernos en los sacramentos de nuestra salvación. Se trata entonces de básicamente hacer una reflexión. ¿Hacer una reflexión para qué? Para cambiar de vida y cambiar nuestros patrones de generosidad. Cambiar los patrones, porque como digo, usualmente una persona cambia de política de donación un domingo, cuando el sacerdote les dice: por favor, la iglesia no tiene dinero, necesitamos dinero. Solamente una persona da ese domingo y después cree que el siguiente domingo, como el padre no lo está diciendo, no se necesita más dinero. Ridículo, ¿no? Hay que cambiar
de vida. Hay que cambiar de patrón de donación. Y hay que hacerlo con alegría, sabiendo que lo más importante es que, más importante que el hecho de estar dando el dinero, es que estamos dando generosidad, influyendo con nuestra propia generosidad en la vida de la iglesia y enriqueciéndola, sabiendo además que, como ha prometido Jesucristo, vamos a recibir el 100 por 1 y la vida eterna. Que tengas un buen día.